Un saludo cordial a todos los hermanos de la Alianza que están preparándose para el Santuario Hogar. Queremos continuar con nuestro ciclo, con nuestro taller del Santuario Hogar, y que sin duda lo más importante, más que la preparación intelectual, es la preparación espiritual. Que vayamos desde ya preparando nuestro hogar, nuestra familia, nuestro propio corazón, para que la Madre de Dios se instale en medio nuestro. Algo muy importante es que empecemos a, en primer lugar, escoger el lugar físico, concreto, donde tendríamos nuestro santuario hogar, y que comencemos a juntar aportes a capital de gracias, ya sea con semillas, con legumbres, con papelitos, con pétalos de flores, con lo que uno quiera, pero expresar físicamente, simbólicamente, estas muestras de amor para que le demostremos con hechos a la Virgen que la amamos realmente. Quisiera comenzar esta tercera sesión con esta frase de Lucas 1:39, donde Isabel, la mamá de Juan Bautista, dice la siguiente frase: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Creo que es muy bonita esta frase porque expresa una humildad, una sensación de indignidad por la visita de la Madre de Jesús y en su vientre del Niño Dios. Y creo que es muy parecida a esta que decimos en cada Eucaristía: Señor, no soy digno que entre en mi casa, pero una palabra bastará para sanarme, el centurión. Y creo que es bonito sentirlo, es bonito sentirse pequeño, humilde, frente a la presencia de Dios y de su Madre, la Santísima Virgen. Pero eso no quita que ellos quieran entrar en nuestra vida, que esa sensación no sea una barrera, sino que sea una confesión de humildad, de miseria, de pequeñez, que atraiga más aún la visita de Jesús y de María. Por eso es muy bonita esta frase de Isabel, donde uno dice: ¿quién soy yo? ¿Qué méritos tengo para que la Madre de Jesús quiera hacer un santuario hogar en mi casa? A veces pensamos que no somos dignos de sellar una alianza con María o dignos de pedirle que se venga a nuestra casa. Lo mismo sintió Isabel cuando su prima María vino a visitarla. Pero María, al igual que su hijo Jesús, no vino para los perfectos, no vino para los ya santos, sino vino para los enfermos, para las familias que necesitan de su presencia. Ahí tenemos una imagen muy bonita que pintó una joven de Schoenstatt, allá en Madrid, en España, donde la Virgen María, la Mater, está abrazando a un hombre enfermo. Eso es lo que quiere María. Aunque no seamos dignos, ella quiere abrazarnos, quiere involucrarse en nuestra vida familiar, en nuestra vida cotidiana. Nosotros, por la consagración o bendición de nuestro santuario hogar, no solo le pedimos que nos visite, sino que se mude a nuestra casa, que se instale a vivir en medio nuestro, a despegar su corazón maternal y educador. Hay una frase muy bonita, muy presente en Schoenstatt, que dice así: María desciende, María instálate, María ven a nuestra casa. Ahí tenemos una postal muy antigua de la Virgen María, que está, por así decirlo, descendiendo sobre el santuario original en Schoenstatt. Hay unos rayos de luz como que está descendiendo ella. Y arriba con su título Mater ter admirabilis, Madre tres veces admirable. El padre Kenneth dijo una frase muy fuerte y muy bonita, que es muy cierta. Dice: hoy en día deberíamos tomar conciencia de que la vida religiosa de nuestros hijos no depende tanto de la Iglesia, es decir, de la Iglesia oficial y sus actos oficiales, sino que depende fundamentalmente de la familia. Es cierto que también fue así en el cristianismo primitivo, pero solo durante un tiempo. ¿Qué dice acá el padre Kentenich? Que la fe de nuestros hijos no depende tanto de lo que pasa en los templos, en los sacramentos, sino que se la juega sobre todo nuestra vida religiosa de nuestros hijos por lo que ocurre en la familia. Porque si bien en el templo recibimos los sacramentos, que es una presencia real, objetiva de Dios, de su Pascua, de su resurrección, de su pasión y muerte, y por ella se nos comunican esas gracias,
Esas gracias llegan como semilla a nuestras vidas y donde tienen que florecer es en la casa, en la familia, donde esas semillas tienen que brotar, tienen que desarrollarse. Y hoy en día se juega mucho más en el hogar que en los templos. Y dice que en el cristianismo primitivo, porque recordemos que la iglesia primitiva fue perseguida por el Imperio Romano, por lo tanto tenían que practicar mucho la fe doméstica, la fe en el hogar. Después se la ingeniaron para tener alguna Eucaristía y encuentro en las catacumbas. Y después eso conjugado con hogares, con familias que prestaban sus casas, y recién, después de un par de siglos, se permitió la celebración en templos. Por lo tanto, los primeros 3 siglos de la Iglesia, la vida de fe fue principalmente en hogares, en familias. ¿Qué es desde la fe un santuario hogar? Es un medio extraordinario que inspiró el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con los carismas, con las fundaciones que Él despierta, con las distintas espiritualidades que Él suscita. Es un medio extraordinario que inspiró el Espíritu Santo de la espiritualidad de Schoenstatt para construir una iglesia doméstica en nuestras familias. Es una iglesia en pequeño. ¿Qué significa? Significa pedirle a María que venga a habitar a nuestra casa y que implore sobre nuestra familia el Espíritu de Dios que es familia, que es comunidad, que es Trinidad, de modo que en casa haga a todos una sola alma y un solo corazón, que nos transforme en una comunidad de amor, un solo alma y un solo corazón, para convertir nuestro propio hogar en una fuente de energía de amor y de unidad para la iglesia entera. En resumen, ¿qué es lo que es el Santuario Hogar? Es un medio extraordinario que regaló el Espíritu Santo de Schoenstatt a la espiritualidad para que nuestra casa se transforme en una iglesia doméstica, para que sea una escuela de amor, de respeto y donde tengamos la presencia moral, es decir, actuante de la Virgen María en medio nuestro. Al igual que la media, los monasterios de los monjes, sobre todo benedictinos y trapenses, ellos salvaron la cultura y la fe en Occidente cuando vino la invasión de los bárbaros y se cayó el Imperio Romano. En este medio de caos, después de 10 siglos en Occidente de la Pax Romana, del orden, de la estabilidad del Imperio Romano, pero que vino una decadencia cultural y militar y fueron derrotados por los bárbaros, en medio de este caos, lo que salvó la fe y la cultura de Occidente fueron los monasterios. ¿Por qué? Porque se transformaron en islas que irradiaban la fe y la cultura. Y precisamente en torno a los monasterios surgieron las primeras universidades, surgieron las ciudades, porque en torno a ellos se daba un estilo de vida donde estaba presente Dios y se transmitía la fe. Por lo tanto, al igual que en la Edad Media, los monasterios se transformaron en faros de fe y de cultura. Hoy en día creemos que la familia está llamada a hacer eso. En medio de un mundo donde se pierde la fe, donde se pierde valores, de un secularismo muy grave, creemos que familias católicas, familias cristianas, están llamadas a ser faros y que sean pequeñas islas que vayan formando un archipiélago y que sean lugares donde se renueve la fe y la cultura cristiana. La casa, cuando uno tiene un santuario hogar, se consagra como santuario. La familia le pide a María que se establezca allí como madre, como reina y como educadora de cada uno de sus miembros. Que en ese lugar concreto, en esa casa, ocurra lo mismo que sucedió en el santuario original de Schoenstatt, el 18 de octubre de 1914. Y frente a la corriente de secularización, de desacralización y de olvido de Dios en el tiempo actual, se produce un acontecimiento sagrado en que María se instala en nuestra casa y se integra en nuestra vida diaria. Debemos creer que ella va a ser un miembro más de nuestro hogar, de nuestra familia. Miren qué bonito esto, que María sea parte de nuestra familia. Y frente a un mundo que pierde la fe,
que pierde la presencia de Dios, invitamos formalmente y con muestras de amor, con aporte capital de gracia, que María se instale en nuestra casa y pase a formar parte de nuestra familia. ¿Cómo ocurre esto? ¿Es una aparición de la Virgen María? ¿Es magia? No. María se instala de la misma forma que tomó posesión el primer santuario de Schoenstatt. Esto implica básicamente dos cosas. Primero, una acción de parte nuestra, que nosotros invitemos a nuestra Madre y Reina para traerla a nuestro hogar por medio de contribuciones a Capital de Gracias, ejerciendo así una suave violencia, decía el padre Kentenich, sobre ella. Un santo chantaje de amor, digo yo. Es decir, esto no es magia, no es una aparición sobrenatural. Primero tenemos que invitarla, porque ella no llega de improviso, ella respeta mucho nuestra libertad, por lo tanto ella va a venir y se va a instalar a vivir en nuestra casa si es que la invitamos. Y la manera de invitarla es mostrarla que la amamos, mostrarle con hechos, con abundantes contribuciones a Capital de Gracias, que la queremos en nuestra casa. Y está esta pintura muy bonita donde una niña o un niño le regala su corazón a la Santísima Virgen. Un corazón inflamado por amor a Cristo, hay una cruz ahí en el centro, y por otro lado arriba está Dios Padre mirando y acompañando esta entrega de amor, de alianza. Eso es lo primero. Para que ocurra esta consagración del santuario hogar, primero tenemos que invitarla. Y en segundo, viene una acción de parte de María. Ella ha demostrado que quiere instalarse en nuestros hogares, quiere regalarnos las mismas gracias que le regaló al santuario de Schoenstatt. Por lo tanto, las mismas leyes que dieron el proceso de gestación del santuario original de Schoenstatt y de los santuarios filiales se vuelven a cumplir en la gestación de nuestro santuario hogar. Queremos atraer a María para que se establezca en nuestra casa por medio de muestras especiales de amor. Todo en Schoenstatt surge o se debilita, dependiendo de la acción de María y a nuestra acción, expresada en el Capital de Gracia. Por eso nuestro lema, nada sin ti María, nada sin nosotros, que sellamos alianza contigo, que queremos pedirte que te instales en nuestro santuario hogar. ¿Qué no es un santuario hogar? En primer lugar, no consiste solo en colocar un cuadro de la Virgen, de la Mater, en la casa y rezar delante de él. Tampoco el santuario hogar es un rinconcito de la casa, sino que todo nuestro hogar se transforma en un santuario. Es cierto que hay un lugar concreto donde vamos a rezar, donde vamos a expresar este acto, pero por la bendición de un santuario hogar, toda nuestra familia se transforma en un santuario vivo, nuestra casa se transforma en un santuario. El santuario hogar también es importante, que no es solo algo íntimo para nuestra familia, para nuestro matrimonio, porque también posee la tercera gracia de los santuarios de Schoenstatt, que es la gracia del envío. Nuestro santuario hogar no solo para nosotros, sino que es para todos aquellos a quien nosotros encomendemos en nuestro santuario hogar, para todos aquellos que visiten nuestro hogar. Por lo tanto, es cumplir en el fondo lo que dice el Evangelio, que una vela no se enciende para ocultarla debajo de una mesa, sino que para ponerla en lo alto y brille y alumbre. Nuestro santuario hogar también está llamado a ser un santuario hogar misionero, en el cual se rece con el poderoso poder de la oración por los demás, y por otro lado, que cuando vengan personas sientan la presencia maternal de María. Y por otro lado, también es importante saber que el santuario hogar no va a ser tal porque una vez se conquistó, porque una vez se consagró, sino que va a ser tal siempre y cuando mantengamos nuestras muestras de amor mientras le aportemos al Capital de Gracias. No es una realidad estática, sino dinámica. Es decir, la consagración del santuario hogar es en un día concreto, eso es verdad. Y que ese día concreto hay que prepararlo con contribuciones al Capital de Gracias. Pero en ese día se inicia un proceso que dura para toda la vida. Schoenstatt es para siempre, no es solamente para un momentito emocionante, sensible de oración, sino que es un compromiso de que mi hogar
va a entrar en alianza con María, donde yo le pido a María que se venga a mi casa y que se instale en mi casa, y ella se va a quedar mientras yo esté pendiente de ella, mientras yo le haga regalos, mientras le dialogue, mientras la invite y la involucre a mi vida familiar. Y por el contrario, ¿qué es lo que sí es un santuario hogar y cuál es su riqueza? El santuario hogar forma parte de la red de santuarios. Se anuda en el santuario original, se alimenta de él y participa de su misión y de sus gracias. En un lugar enriquece en forma original la corriente de gracia que fluye desde todos los santuarios. Y del santuario hogar, María quiere transformar la sociedad y la iglesia a partir de mi familia. Quiero decir, tiene una gran misión nuestro santuario hogar, de transformar el mundo en que vivimos y transformar la iglesia de la cual somos parte. Al consagrar un santuario hogar, la Virgen nos hace las mismas 6 promesas y las mismas 6 exigencias. Nos presenta a ella 6 exigencias o peticiones que hizo para el santuario hogar. Es decir, María nos promete y a su vez nos exige. Algo muy bonito porque lo que ella promete lo cumple. Aquí hay una cita de la segunda carta a Timoteo, 2, versículo 13, que refería a Dios, pero la podemos aplicar a la Virgen María, porque ella es la perfecta discípula y hace lo que Dios pide y hace. Dice así: si no somos fieles, ella se mantiene fiel a nosotros, porque no puede faltar a su promesa. Es bonito porque esta es una alianza, un pacto desigual, porque María siempre es fiel y María siempre no se deja ganar en generosidad y siempre lo que ella promete lo cumple y lo cumple en abundancia. Por otro lado, nos exige, nos pide ciertas actitudes, ciertos actos, y muchas veces nosotros somos infieles. Pero lo bonito es que si ella ve nuestro esfuerzo, siempre ella es abundante en sus promesas, en sus actos, en sus gracias. Veamos cuáles son las 6 promesas que hace la Virgen en el santuario original y cuáles son las 6 exigencias que nos presenta a nosotros. Primera promesa de María: entonces con gusto me estableceré en vuestro hogar. Aquí vemos a la Virgen María en un dibujo muy bonito de María Holguín, esta chica española, donde María está trabajando en tareas domésticas. Y es así, una mamá me decía cuando consagré su santuario hogar que cuando ella le pidió a María que se instalara en su hogar, que se consagrara a su santuario hogar, dijo, es como entregarle a María el mandil, el delantal, y pedirle: María, Matercita, Madre, actúa en mi casa, instálate, involúcrate en las tareas domésticas de madre y educadora. Y ella es educadora del auténtico amor, porque el amor que nos dejó Jesús, Él nos dice que amemos como Él amó, es un amor que no es fácil, que exige entrega, sacrificio. Y María es la madre del amor hermoso. Ella es la que nos educa en el verdadero amor. Ella también nos educa en el servicio, en el respeto y en la alegría. Qué bonito es escuchar esta promesa de la Virgen María, que se va con gusto, no a regañadientes, no a medias, sino con gusto me estableceré en vuestro hogar. Y esto es verdad. Esto lo pueden constatar con cualquier familia que haya consagrado auténticamente su santuario hogar y decirle si María ha cumplido o no esta promesa, y es pura y santa verdad que ella se instala en medio nuestro, en nuestro hogar. Segunda promesa: repartiré abundantes dones y gracias. María no se deja ganar en generosidad. Ella, como medianera de todas las gracias, es una madre generosa. Recuerdo un obispo en la consagración de un santuario filial de Talca, decía que María es como cualquier mamá, que cuando uno la va a visitar siempre te da algún regalito. Te deja un billetito en el pantalón, en el bolsillo de la camisa, o te regala algo rico para que te lleve la semana a tu casa.
Y así ocurre en los santuarios. María reparte abundantes dones y gracias. Con abundancia, no mezquinamente. Y ella puede regalar infinitas gracias y dones. Pero en Schoenstatt tiene 3 especialidades que ya hemos comprobado que María da. La primera gracia es la gracia del acogimiento, de sentirnos infinitamente amados y aceptados por el buen Padre Dios. Esta gracia implora a María del Padre Dios, el que realmente nos sepamos infinitamente amados, que es lo que dijo Dios de su Hijo Jesús en el Jordán y en el Tabor: este es mi Hijo amado, y que eso lo experimentemos vitalmente, que pase la cabeza al corazón, es el mayor regalo que podemos experimentar en nuestra vida, el sabernos infinitamente amados y aceptados por Dios. Es la base de nuestra vida espiritual, el saber que Él nos amó primero y que nos ama con locura, sin condiciones, sin tapujos, sin límites. Esa es la primera gracia que María nos regala en su santuario. La segunda gracia la implora de su Hijo, de Jesús, que es la transformación, es la formación de un hombre y una mujer nueva. Y es bonito porque nuestro santuario de Schoenstatt tiene unos pocos santuarios marianos, quizá el único, donde el peregrino va y le pide a la Virgen no solo milagros, sino que le pide que lo eduque, que lo cambie, que le ayude a superar aquellas cosas que lo alejan de amar al prójimo y amar a Dios y amarse a sí mismo. Y esa transformación, esa educación que hace María en santuario, es en el fondo un regalo que le impide a Cristo. Recordemos que cada uno de nosotros, por el bautismo, se hace hijo en el Hijo. Y María, al igual que gestó en su vientre al niño Dios y lo educó en Nazaret y lo acompañó, lo alimentó, lo amamantó, lo educó, le enseñó a rezar, a tantas cosas que le enseña una madre a su hijo, eso mismo hace ella con nosotros. Ella saca la mejor versión de nosotros mismos y nos transforma en otros Cristos, en otras Marías en el mundo de hoy. Esa es la segunda gracia. Nadie de nosotros es igual antes respecto a después de la alianza de amor. Y podemos decir que nuestra familia también va a ser transformada, va a ser cambiada para bien gracias a la acción educadora de María que implora de Cristo Jesús. Y la tercera gracia la implora del Espíritu Santo. Es la gracia del envío apostólico, del envío misionero. Es lo que la Iglesia está insistentemente diciéndonos, que tenemos que ser una iglesia en salida, que la fe, cuando no se comparte, se debilita, se enferma. Y por eso nuestra experiencia de acogimiento y transformación tenemos que compartirla. Y por eso somos un movimiento apostólico de Schoenstatt. No es un movimiento estático, un club social, un club religioso, sino es un movimiento apostólico, dinámico, que está llamado a formar apóstoles en Cristo Jesús para la Iglesia y el mundo de hoy. Y eso es lo que hizo María en Pentecostés. Ella imploró el Espíritu Santo y transformó a los débiles apóstoles que estaban encerrados por miedo en valientes apóstoles, donde gran parte de ellos fueron mártires y ofrecieron su vida por Cristo. Por eso, queridos hermanos, es muy bonita esta segunda promesa, porque ella se compromete a repartir abundantes dones y gracias. Tercera promesa, que es muy linda, dice: atraeré desde aquí, desde el santuario, los corazones jóvenes hacia mí. Ahí ve una imagen bonita de María acogiendo a unos niños, a un bebé y a un par de jóvenes. Es importante señalar que aquí María no habla de juventud en el sentido cronológico, sino que habla de juventud del corazón, de un corazón juvenil, que es aquel que tiene sueños, que se deja moldear, que está abierto a los cambios, a la transformación interior. Un corazón adulto, envejecido, es un corazón rígido, que no se abre al cambio, que no tiene sueños, porque su vida ya, por así decirlo, está terminando. Y perfectamente puede haber un adulto mayor de 80 años que tenga un corazón juvenil, abierto a Dios, abierto a los cambios, abierto a los sueños que todavía tiene en su corazón. Y puede haber un joven que tenga un corazón avejentado, que no sueñe,
que no esté abierto a los cambios, que se rigidice. Es lo que en el fondo nos dice Jesús, que si no nos hacemos como niños, podríamos decir también como jóvenes, no entraremos en el reino de los cielos. Es lo que ha ocurrido en el santuario. María trae corazones abiertos a cambiar, abiertos a soñar, abiertos a los grandes y más nobles ideales. Es algo muy bonito porque María atrae desde su santuario como un imán a corazones juveniles, jóvenes abiertos a los ideales. Cuarta promesa, y los educaré. Esto es muy importante y ya lo hemos mencionado brevemente. Ella transforma nuestro hogar en una escuela de amor y de fe, en un taller del hombre y la mujer nueva, a imagen de su Hijo Jesús. No es una madre consentidora en el mal sentido, sino una madre que quiere que seamos el sueño de Dios, porque cada uno de nosotros es un sueño encarnado de Dios. Dios desde toda la creación nos conoció, nos amó, nos soñó. Y María, al hacer alianza con nosotros, al instalarse en nuestro hogar, se encarga de que ese sueño de Dios se vaya realizando en cada uno de nosotros y que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Esto es muy bonito de nuestra espiritualidad y que María es educadora. María nos transforma, nos moldea, nos educa a la imagen de su Hijo Jesús. Quinta promesa de María, que nos va a utilizar como instrumentos aptos o dóciles. Y esto es muy cierto. María nos necesita, al igual que Dios nos necesita. Decía un gran teólogo, Dios que nos salvó sin nosotros, perdón, Dios que nos creó sin nosotros, no nos va a salvar sin nosotros. Es decir, Dios al crearnos no nos consultó, nos creó por amor, por misericordia, pero Él no quiere salvarnos en nuestra colaboración humana. Y Dios actúa a través de instrumentos. Nos muestra ese amor, por ejemplo, a través de nuestros papás, a través de iglesia, a través de muchos instrumentos nos muestra su amor a través de la creación. Bueno, María también nos necesita, porque María, ella no le gusta actuar directamente, sino que actúa a través de corazones nobles que quieran amar y dejarse utilizar en el buen sentido por María para mostrar el amor de Dios y el amor de María. Hay una cita maravillosa del Antiguo Testamento que dice así, en boca de Dios, te atraje con lazos humanos, con cuerdas de ternura. Así es como Dios nos atrae, como nos guía, como nos conduce, a través de cuerdas de ternura, lazos humanos, es decir, a través de instrumentos. Y así también actúa María. María actúa al modo de Dios. Y al igual que María necesita de nuestra ayuda y necesita instrumentos, así también es Dios. Y es bonito porque nosotros hemos cambiado con un acto de osadía, pero de filial osadía, esta oración tan antigua de la pequeña consagración que viene en la Edad Media, que es el "Oh Señora mía". Y el "Oh Señora mía" tenía en la parte final que decía guardadme y protegerme como cosa y propiedad vuestra. Y nosotros lo cambiamos y en vez de hablar de cosa, hablamos como instrumento y posesión tuya. Es muy bonito. Y los tatianos tenemos esa osadía de querer tanto a la madre que atrevemos a cambiar incluso una oración que tiene siglos. Y por eso decimos, guárdame y utilízame como instrumento y posesión tuya. Miren qué lindo es pedirle a María que nos utilice como instrumento. Y ella quiere que seamos instrumentos aptos en sus manos. Y la sexta promesa es que ella nos va a tener en sus manos. Miren qué lindo este dibujo de María Holguín, donde hay una familia en las manos de María. Es muy lindo porque desde que se consagra un santuario hogar, nos abandonamos para siempre en las manos de María. Ella no nos va a soltar de la mano nunca, jamás. En Schoenstatt hay un lema desde hace mucho tiempo, que dice así,
La madre cuidará perfectamente y triunfará. Qué bonito esto, saber que la madre va a cuidar de mí, de mi familia, de mi hogar, y va a triunfar, aunque a veces pasemos vacas flacas, aunque a veces caminemos por cañadas oscuras, nunca hay que desconfiar en que ella va a cuidarnos perfectamente, como dice este lema antiguo shenratiano, la mater cuidará perfectamente y triunfará. Al igual que la boda de Caná, ella cuidó que no se arruinara la fiesta. Ella presionó a Jesús y logró que hiciese su primer milagro, que es la conversión de agua en vino. Y no solo poco, sino 600 litros de vino. Qué bonito sabernos en manos de María. Estas son, queridos hermanos, las 6 promesas que hizo la Virgen María en la primera alianza, el 18 de octubre de 1914, y que el Padre Kennedy dijo que las mismas leyes, las mismas promesas y exigencias del santuario original valen también para el santuario hogar. Vamos ahora a las peticiones que nos hace María. ¿Cuáles son las 6 exigencias, la contrapartida de las promesas, las peticiones que nos hace María al consagrar un santuario hogar? Primera, que le probemos que la aman realmente. Hay un refrán español que dice así: obras son amores y no buenas razones. ¿Qué significa esto? Que el amor se demuestra en hechos concretos. Y aquí la Virgen pide que le probemos, no solo que le digamos, que le probemos que la amamos realmente, no solo sentimentalmente, sino efectivamente, no solo afectivamente, sino efectivamente, con hechos concretos. Por lo tanto, el santuario hogar será siempre un santuario en construcción. Nunca nuestro santuario hogar va a estar acabado. Se construye todos los días con el amor que le damos a nuestra familia, a nuestro cónyuge, si estamos casados, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Y lo importante, insisto, es que le mostremos a María que la amamos amando al prójimo, en lo más cotidiano, y en el fondo no hay que olvidar nunca que prójimo viene de próximo, y los más cercanos son nuestros familiares, los que viven con nosotros, también nuestros vecinos. Por lo tanto, la caridad comienza en casa. Estamos llamados, como les digo, esa es la primera exigencia, es que le demostremos realmente con hechos que amamos a María. Segunda exigencia. Esta es la santificación que exijo de ustedes. Así dijo en esa primera alianza. Y en el fondo nos dice que nuestra meta, nuestra vocación primera, y es una vocación universal de todo creyente, es a la santidad. ¿Qué significa ser esto? Ser santo. Ser santo es querer tener a Dios en el centro de nuestra propia vida y ojalá en el centro de nuestra familia. Y esta santidad hay que conquistarla en la vida cotidiana. La santidad no significa no caerse nunca, sino en levantarse siempre. No consiste en ser intachables y en tener unas cuantas prácticas piadosas. No, es aspirar a lo más alto en la sencilla práctica de la vida cotidiana, viviendo el mandamiento del amor, sin hacer concesiones a la mediocridad. Esa es la segunda exigencia, que la Virgen nos exige, nos pide que seamos santos, que vivamos el mandamiento del amor en lo cotidiano, en la sencillez de la vida diaria. Tercera exigencia, que aspiremos no simplemente a lo grande, sino a lo más excelso. Lo más excelso es lo grande, lo más alto, lo más noble a lo cual podemos aspirar. La mayoría de las personas lamentablemente se conforman con lo poco y por eso tienen una vida plana. Y en el acta de fundación, en esta primera alianza, se nos pide orientarnos por los grandes ideales, es decir, poner nuestra vara alta. Y a la hora de responder y de interactuar con María, no puedo ser tacaño, debo anhelar el máximo, exigirme al máximo. Eso se llama algo que es muy importante en Schoenstatt, que es la magnanimidad. Magnanimidad viene de magna anima. ¿Qué significa eso? De grande alma, magna anima. Es decir, tener un alma gigante,
un alma generosa, un corazón enorme, capaz de aspirar a lo más alto. Por eso, queridos amigos, es muy importante esto, no simplemente aspirar a lo grande, sino a lo más grande, a lo más excelso, a lo más noble que Dios vaya suscitando y poniendo en nuestra vida. Recordemos que las palabras más duras de la Biblia no son contra los malos, son contra los mediocres, con aquellos que se conformaron con lo poco, con una vida plana y sin horizonte. ¿Cuál es la cuarta exigencia de María? Distinguirnos por un fiel y fidelísimo cumplimiento del deber. Disculpen. Se trata de no hacer las cosas a medias, donde Dios nos coloque a hacer bien nuestro trabajo, nuestro deber. En Schoenstatt se habla mucho de hacer extraordinariamente bien lo ordinario. ¿Cuál es el deber que Dios me puso en mi vida? Eso depende de cada uno. Pero cada uno de nosotros tiene una vida concreta, con un trabajo, puede ser estudiante, puede ser trabajador, puede ser dueño de casa, puede ser profesor, maestro. El trabajo que Dios nos coloque, hacerlo bien, no a medias, no mediocremente, no conformarnos con el mínimo, sino que cumplir fiel y fidelísimamente, dice el padre Gentenich, el cumplimiento de nuestro deber. Por eso es tan bonito esto que nos pide Dios, que no es ser mártir en África, nos pide ser santos cumpliendo bien nuestro deber, fielmente nuestro deber. El Señor en la Biblia también habla muchas veces, dice que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Esa es la cuarta exigencia de María, que en el fondo vivamos y cumplamos fielmente nuestro deber. Y dice también, la quinta exigencia es una intensa vida de oración. Aquí hay una imagen, una foto de una familia en oración. Miren qué lindo. Y hay un refrán también católico muy bonito que dice así, que una familia que reza unida permanece unida. Y acá nos pide la Virgen María que tengamos una intensa vida de oración. No una vida de oración normal, sino intensa, no a la rápida, no una simple persignada antes de dormirnos, con un par de oraciones aprendidas, sino que orar, dice el Padre Gentenich, es la respiración del alma. Si no respiramos, nuestra alma se debilita, se puede morir su vida religiosa, su vida espiritual. ¿Y qué significa rezar? ¿Qué significa tener una vida de oración? Es un diálogo de corazón a corazón con Dios y con la Virgen María. Y por eso nuestra casa está llamada a ser un pequeño santuario, una iglesia doméstica donde se rece intensamente. Y ahí es importante saber que habrá momentos más largos, más profundos de oración en la semana, pero en el día a día tenemos que pasar por el santuario hogar, saludar a la Virgen, ofrecerle tal o cual trabajo, tal o cual preocupación, encender una velita si es que hay un examen en el colegio, en la universidad, encender una velita si hay alguien enfermo, poner en el corazón de María toda nuestra vida real y cotidiana. Eso tiene que ser también oración, aunque sea un momentito, pero que todos los días nuestra Virgen, nuestra Mater, sea atendida, sea rezada, se le rece a ella, se le ore en el santuario hogar. Y la sexta exigencia es casi repetitiva. Partía que le probemos con esto que le amamos, pero ahora nos dice, tráigame con frecuencia, no ocasionalmente, con frecuencia contribuciones a capital de gracias. Ahí tenemos unas tinajas y la frase bíblica de llenar las tinajas, como dijo Jesús en las bodas de Caná. Y es importante que las tinajas de nuestro capital de gracias en nuestro santuario hogar tienen que estar llenándose. Es en el fondo vivir este lema, nada sin ti, María, nada sin nosotros, que somos una familia que te pedimos a ti que te instales. Por eso, sin capital de gracias, el santuario hogar se muere. Con capital de gracias, el santuario hogar florece. Con capital de gracias, nuestro santuario hogar va a ser un taller del hombre y la mujer nueva. Con capital de gracias, nuestra vida familiar va a cambiar
porque María se va a establecer. Recordemos una promesa de Jesús. Recordemos que Jesús siempre cumple sus promesas y que Él no puede ser infiel a lo que Él promete. Él prometió una vez, si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Miren qué lindo, porque aquí vemos a Jesús en medio de 3 que están haciendo una ronda, que están rodeando a Jesús. Y esta promesa de Jesús la podemos aplicar también a María, porque donde está Cristo está su madre. Lo estuvo al pie de la cruz, lo estuvo en los momentos centrales de la obra de salvación de Jesús aquí en la tierra. Y creemos que ella está asunta y coronada al lado de él en el cielo. Este Salmo 44 dice, de pie a tu derecha está la reina. Y aquí este mosaico de Roma, Santa María Trastevere, está Cristo abrazando a su madre coronada, a su madre reina. Es muy bonito saber que si Cristo prometió que si 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí estará en medio de ellos, podemos creerlo también que si 2 o 3 se reúnen en nombre de Jesús, en el nombre de María, Él va a estar en medio de ellos y ella va a estar en medio nuestro. Es muy bonito porque en el fondo expresa la realidad del Santuario Hogar, donde como comunidad, como un núcleo familiar, aunque seamos toda la familia, o incluso aunque nadie me tome en cuenta y sea una persona sola, ahí María va a estar, porque mi fe, mis muestras de amor a ella a través de Capla de Gracia la van a traer y van a hacer que ella actúe potentemente en medio de mi familia. Quiero terminar con una anécdota muy bonita de una señora schoenstattiana de España. Ella fue a visitar Medjugorje, donde se aparece la Virgen. Y ella tuvo la oportunidad de conversar personalmente con una de las videntes a las cuales se le aparece la Virgen. Y le preguntó a ella, a esta vidente, qué opinaba de Schoenstatt. ¿Qué cree ella de Schoenstatt? Y la vidente le dijo, mire, aquí en Medjugorje la Virgen se aparece, pero en Schoenstatt la Virgen vive. Y eso es muy bonito, porque sin conocer mucho de Schoenstatt, esta vidente le dio un enclavo a lo esencial de nuestra espiritualidad, a que a través de Capla de Gracias María se instala en nuestros santuarios filiales, en el santuario original y en nuestros santuarios hogares. Se instala, no se aparece, sino que vive y actúa poderosamente como madre, educadora y reina. Por eso, queridos hermanos, estamos en un camino muy bendecido en preparar nuestro corazón, nuestro hogar, para que se transforme en un santuario hogar. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que Él lleve a buen término esta buena obra que han comenzado, que es preparar su casa para un santuario hogar. Que con Cristo su Hijo nos bendiga la Virgen María.